Muy bien, pues muy buenos días. Vamos a hacer una oración para poder comenzar el día de hoy. Bendito Dios y amado Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, porque tú nos permites estar reunidos. Gracias porque tú nos das la libertad de estudiar tu palabra. Gracias por todas tus bendiciones, por todas las cosas que tú permites que pasen en nuestra vida, porque tienes el control de todo. Te pedimos, Señor, para que tú llegues a nuestra necesidad del día de hoy. Te pedimos para que todas las enseñanzas que veamos, pues tú las grabes en nuestro corazón y permites que puedan ser una realidad, Señor, que podamos entregarte toda nuestra vida y que podamos seguir trabajando en tu obra hasta que tú vengas por nosotros. Te lo pedimos y te damos las gracias en el bendito nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, vamos a ver, el día de hoy vamos a ir a un pasaje que está en Primera de Juan, capítulo 2 y el versículo 28. Es un tema que ya hemos visto en alguna ocasión, vamos a ver ahora otras cosas. El tema para el día de hoy se llama 8 claves para permanecer. Vamos a ver una serie de cosas que realmente necesitamos para permanecer en la obra de Dios. Dice Primera de Juan, capítulo 2, versículo 28. Dice, y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Vamos a ver realmente algo bien interesante. Vamos a ver cómo permanecer. ¿Qué es esto de permanecer? ¿Pero permanecer en qué? Hay diferentes cosas en las que se pueden permanecer, ¿no? Realmente para permanecer permanecer realmente es tomar una decisión. Tomar decisiones es algo que tenemos que hacer todos los días. Todo el tiempo estamos tomando decisiones. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Nuestra vida es una serie de decisiones. Si te acuestas, si te levantas, si te bañas, si te peinas, si el tipo de ropa que vas a usar, también tienes que decidirlo. Si desayunas, si haces ejercicio, etcétera, etcétera, etcétera. Todos los días tenemos que tomar muchas decisiones. Sin embargo, hay diferentes tipos de decisiones. ¿Qué tipo de decisión es la que vas a tomar? Hay decisiones que no son tan importantes. ¿Qué voy a ir a comer ahora? Pues no importa, ¿verdad? Si como una cosa o como otra, pues realmente no es tan relevante. Pero hay otras decisiones que son trascendentes. ¿Por qué? Porque cambian tu vida. Y pueden cambiarla para siempre. Una de las decisiones más importantes de nuestra vida es qué vamos a hacer con nuestra vida. ¿A qué te vas a dedicar? Y para eso necesitas tener bien claro, pues, cuál es el objetivo. ¿Qué quieres lograr? Por ejemplo, ¿verdad? Si una persona quiere ser un atleta de alto rendimiento, pues debe prepararse rigurosamente en todos los sentidos. Tiene que prepararse mentalmente, físicamente, emocionalmente. Es una serie de preparativos para lograr su objetivo. Hay diferentes tipos de actividades. Hay muchas cosas, ¿verdad?, a lo que la gente se dedica. Unos quieren ser deportistas, otros quieren ser músicos, otros profesionistas, y a otros les gusta, por ejemplo, si les gustaría ser un empresario exitoso. Eso no está mal. Son diferentes actividades. Sin embargo, la mejor ocupación que podamos tener como cristianos es ser un obrero diligente usado en la obra de Dios. Es la mejor ocupación. Tenemos que ser usados en la obra de Dios con todo su poder para su honra y para su gloria. El otro día estaba, oyendo, ¿verdad? Vamos a Lucas 17:10. Es un pasaje que me gusta mucho. Realmente, cómo Dios quiere que nosotros estemos trabajando en su obra, ¿verdad? Ahorita veíamos que lo más importante, pues, es trabajar para Dios. ¿Qué dice Lucas 17:10? Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Cuando Dios, ¿verdad?, ve que estás haciendo lo que tenías que hacer, nosotros, debemos decir, siervos inútiles somos. Por lo que teníamos que hacer, eso hicimos. Decía un pastor, ¿verdad? Dice, yo soy aprendiz de inútil, porque ni siquiera inútil llego, ¿verdad? Me daba risa, ¿verdad? Y es cierto, porque muchas veces ni siquiera lo que tenemos que hacer hacemos. El gran problema de todos los cristianos, ¿verdad?, es que muchos empiezan, pero no todos terminan el trabajo. Todo lo que Dios te encomendó, ¿verdad? Son cristianos que a la primera de cambio le dan la espalda y abandonan el trabajo. Otros se cansan y se fatigan de Dios. Se cansan en el camino y no, Señor, ahí nos vemos, ¿verdad? ¿Se acuerdan de la parábola del sembrador en Mateo 13? Hay 4 posibilidades, ¿verdad? La semilla puede ser sembrada en diferentes campos, ¿verdad? Vamos a Mateo 13, el versículo 4.
El primer lugar, ¿verdad? Donde cae la semilla o donde puede caer la semilla, ¿verdad? Si alguien nada más avienta semillas a lo loco, ¿verdad? Dice aquí el versículo 4. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó junto al camino y vinieron las aves y pues se la comieron. Pues claro, ¿verdad? ¿Qué esperaba si la está poniendo en el camino? Versículo 5, el segundo lugar, ¿verdad? En pedregales. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Y el versículo 6, pero salido el sol. Pero salido el sol, se quemó y porque no tenía raíz, se secó. Pues claro, el que es sembrado en pedregales, ¿verdad? Dice aquí que la semillita, pues brota, dice pronto, porque no tiene profundidad de tierra. ¿Qué significa que no tiene profundidad de tierra? Que no tiene obstáculo alguno. Por eso sale rapidísimo. Dice, pero salido el sol, pues se quema, porque no tenía raíz y se secó. El tercer lugar, ¿verdad? Donde cae, versículo 7. Y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Claro. Dice aquí que parte cayó entre espinos. ¿Y los espinos qué hacen? Pues su trabajo. Si tú vas y siembras una semilla en medio de los espinos, la van a ahogar. Dice, sí van a crecer, pero los espinos crecen más y la ahogan. Y desde luego que está el cuarto lugar, ¿verdad? En buena tierra, ¿verdad? Versículo 8. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60 y cuál a 30 por uno. Dice que parte cayó en buena tierra. Es decir, donde tiene que estar la semilla. Es el lugar apropiado para la semilla. Y entonces sí dice, da fruto a 30, 60 y a 100 por uno. ¿Qué significa eso? Fruto abundante. No cualquier fruto, ¿verdad? Eso de dar fruto al 30, al 60 y al 100 por uno, ¿verdad? No es fácil. Es algo que requiere mucho trabajo, mucha constancia. Pregúntenle a los campesinos, ¿verdad? No, el que tengan esas cosechas maravillosas al final no nacen de la noche a la mañana. Requiere muchísimo esfuerzo, ¿verdad? Trabajo, dinero, dedicación, estar cuidando, ¿verdad? Cuando tú siembras una semilla, el proceso natural de la semilla es germinar. Desde luego, la semillita germina. Pero si no tienes las condiciones ni los cuidados necesarios, no podrá crecer y menos va a llevar fruto. Al contrario, ¿verdad qué va a pasar con esa semillita? Se te va a marchitar y se va a morir. Desde luego, incluso, ¿verdad? Hay árboles que sí llegan a dar fruto, pero un fruto malo, un fruto pequeño, descolorido, insípido y sin consistencia, porque no se desarrollan bien. Por eso hay árboles que dan mal fruto. Hay que recordar que la calidad del fruto de un árbol depende de dos factores. El primero es el lugar donde lo siembres, ¿verdad? Donde siembras la semilla. Ahorita veíamos en la parábola, ¿verdad? 4 lugares. Tú lo puedes sembrar en el camino, en pedregales, en espinos o en buena tierra. Dependiendo de eso, pues va a crecer, ¿verdad? ¿Tú también has sembrado alguna semilla en alguna ocasión en tu vida? ¿Y también has sembrado en una autopista? ¿Vas y la pones en la autopista? ¿O la pones en un frasco lleno de piedras? Desde luego que no, ¿verdad? Hay cosas que son muy obvias, parecen obvias. Sin embargo, en la vida cristiana hay cristianos que están haciendo lo mismo con su vida. Ahora, la segunda característica, ¿verdad? ¿Qué cuidados tiene ese arbolito? El árbol hay que abonarlo, hay que fertilizarlo, hay que podarlo. Y eso es un proceso diario. No puede bastar, ¿verdad? Ah, ya le eché abono, ¿verdad? Una vez al año y pues ya, ay, pobrecito, ahí se queda, ¿verdad? Se muere. Por eso es importante permanecer. Eso es precisamente el proceso de permanecer. Permanecer no es fácil. De hecho, es lo más difícil en la vida cristiana. Cualquiera puede empezar, pero no cualquiera termina la carrera. Vamos a 1 Corintios 9:24. Ahí dice cómo tenemos que correr nosotros nuestra carrera. No solamente tienes que irte a inscribir a las competencias. No basta, ¿verdad? Ah, pues ya tengo mi número, ¿verdad? Y pues ahí ¿cómo le hago? Ahí me voy caminando, ¿verdad? 1 Corintios 9:24. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Dice que todos se inscriben y todos salen en la meta, en la salida, ¿verdad? Y dice, hay mucha gente que sale y se van tropezando y aventándose. Dice, no tienes que correr nada más a la aventura, ¿verdad? Tienes que correr, dice, de tal manera que lo obtengas. En esta carrera tan importante de la vida, ¿verdad? No es correr nada más por correr, no es hacer las cosas nada más para cumplir un requisito, las cosas al aventón.
Y menos si tiene que ver con el trabajo para Dios, la obra para Dios. Dice, de esa carrera no se corre el aventón. Se tiene que correr, dice, de tal manera que obtengas el premio. Y como dice aquí, todos corren, pero uno solo se lleva el premio. Dice, corre de tal manera que obtengas ese premio. Ese de tal manera, ¿verdad? ¿Qué significa correr de tal manera? Ese de tal manera está hablando, ¿verdad? Es seguir sin importar las circunstancias. Es seguir a pesar de haber tropezado, incluso caído. Te levantas y le sigues, con todas las complicaciones y problemas que existan. Eso es continuar. Ese es el querer de tal manera continuar hasta acabar la carrera. Ha habido muchos maratonistas, ¿verdad? Que van corriendo y se tropiezan. Y pues no sé qué, nada, pues ya me caí, ¿verdad? Se levantan, desde luego que saben que hay un tropiezo y una caída, se levantan y continúan. Realmente así es como debemos, de tal manera debemos correr nuestra carrera. Ahora, la pregunta importante, ¿y tú de qué manera corres tu carrera en la vida cristiana? ¿Te gusta correr cuando todo está soleadito y despejado? ¿Con una brisa suave en la cara? ¿Corres con el mismo ímpetu cuando está nublado? ¿Cuando está lloviendo, incluso granizando? La diferencia, ¿verdad? La pequeña, enorme diferencia entre la teoría y la práctica es la realidad. Porque una cosa es decir las cosas y otra muy distinta es hacerlas. Dicen que nadie sabe, ¿verdad? Lo que otra persona está pasando hasta que te pones en sus zapatos. Mientras puedes criticar y juzgar y decir mil cosas hasta que vas y ves la realidad. Por eso cuando una persona, ¿verdad?, lleva a la práctica, es en donde te das cuenta que muchas veces experimentan complicaciones, contratiempos que no estaban contemplados ni previstos. Te dicen, tienes que hacer esto y esto y esto y esto. Pues suena bien padre. A la hora que lo haces, pero me faltó esto y no hay esto y aquí ya no funciona. Eso es llevarlo a la realidad. Ahora imagínense en la carrera que tenemos por delante, ¿no? Como decía Pablo. Por eso permanecer es algo que requiere constancia y requiere determinación. Es decir, yo tengo que estar convencido de que tengo que avanzar. Es decir, ¿verdad?, que tengo que continuar y tengo que seguir en cualquier circunstancia. Tienes que estar consciente que va a ser en cualquier circunstancia. No solo cuando todo está bonito y cuando es fácil, sino también cuando las cosas se pongan difíciles y cuando todo sea contrario y adverso. Ahí tienes que estar consciente que tienes que continuar. La meta final de nuestra fe es permanecer. Es una vida de conexión profundamente arraigada con Jesús, donde su vida se convierte en nuestra vida. Ahora, la vida de Jesús nunca fue fácil. Imagínense nada más, ¿verdad? Desde su nacimiento, nació en el lugar más precario e insalubre que pueda haber en el mundo. Ahora su vida, ¿verdad? Dice que su vida, él no se vestía con ropa lujosa y elegante. Dice que él vestía la ropa más sencilla. ¿Dónde vivía? No tenía un palacio, ¿verdad? Tampoco tenía un castillo. Bueno, no tenía ni una casa. Decía que no tenía dónde recostar su cabeza, ¿verdad? Y hasta su muerte. Imagínense que él sufrió la muerte más cruel que pueda sufrir una persona, que haya existido. Ahora, Cristo no era cualquier persona. Era el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él no merecía nada de eso. Sin embargo, eso es lo que él pasó, ¿verdad? La verdad y la realidad es que a nadie le gustan las cosas difíciles. A todo el mundo le gustan las cosas facilitas, ¿verdad? En ese sentido, ¿verdad? Como dicen ahora, somos la generación Z. ¿Saben qué es la generación Z, verdad? La generación que le llaman de cristal. ¿Por qué le llaman de cristal? Pues no aguantan nada. No quieren sufrir nada. Así no es posible. Las pruebas no son un lujo del cristiano. No son una necesidad. Vamos a 1 Pedro 1:7. Solamente en las pruebas, Dios quita las impurezas. 1 Pedro capítulo 1 y versículo 7. No piense. No, 1 Pedro 1:7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Dice, para que sometida a prueba vuestra fe. Tiene que ser sometida a prueba vuestra fe. Aunque no nos guste. Dice, como el oro, ¿verdad? Se prueba con fuego. A nadie le gusta el horno. A nadie le gusta el fuego. Eso es un hecho. Dice, pero tiene que ser pasado por el horno. Dice, para quitar todas las escorias. Es el único lugar en donde Dios
va a sacarnos cada vez mejor. Vamos a Job, capítulo 23 y versículo 10. Porque muchas veces creemos que todo lo que nos pasa es ajeno a Dios. Imagínense Job, ¿verdad? Todo lo que le pasó a Job. Y fíjense cómo Job entendía y comprendía todas las cosas, ¿verdad? Job 23:10. Mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Aquí me probará y saldré como el oro. Habla acerca de lo mismo de Pedro. Sin embargo, le pone un ingrediente especial. Dice, mas él conoce mi camino. Eso significa que Dios, a pesar de que conocía su corazón y de todo lo que iba a pasar, dice, me probará de todas maneras y saldré como oro. Muchas veces, ¿verdad? No entendemos por qué vienen todo el trato a nuestra vida. Por eso es importante permanecer. Ahora, ¿por qué debemos permanecer? ¿Por qué crees tú que debas de permanecer? Vamos a Juan, capítulo 15, versículos 4, 5 y 8. ¿Para qué un cristiano tiene que permanecer? ¿Cuál es el objetivo? Oye, Señor, ¿y yo por qué tengo que permanecer, verdad? El propósito de todos los hijos de Dios es que sirvamos en su obra. Versículo 4. Permanecer en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Ahorita nada más el versículo 4. Y dice bien claro, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. ¿Saben qué es el pámpano? ¿Qué es el pámpano y qué es la vid? La vid es una planta, ¿verdad? La vid es una planta que produce las uvas, pero la vid es el arbusto completo con todas sus ramas y su follaje. Eso es la vid. Es el tronco, son las raíces y todo lo demás. El pámpano solamente es la ramita final en donde cuelgan las uvas. Y si ahora tú quítale el pámpano a todo el arbusto, pues claro que se muere y no hay uvas y no hay nada. Por eso dice aquí, el pámpano solito no puede llevar fruto por sí mismo. Hay muchos cristianos que quieren sentirse autosuficientes y que quieren aventarse a la vida cristiana, pues claro que no van a permanecer, se va a secar. Por eso dice aquí, no permanece. El pámpano no puede llevar fruto por sí mismo. Ahora sí, el versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Claro, ahí hay que entender, y por eso decía Jesús, y por eso lo decía bien claro, el que permanece en mí y yo en él, este lleva no fruto, dice, y lleva mucho fruto. Ese es el objetivo del cristiano. ¿Quieres llevar mucho fruto? Aquí dice, tienes que permanecer en la vida. Tienes que permanecer en Dios. No 5 minutos, eso lo hace cualquiera. Dice, separados de mí, nada podéis hacer. Y eso es una lección que después tiene que aprender la gente. Ahora sí vamos al versículo 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Dice bien claro que el objetivo de los cristianos es que lleven mucho fruto, no solamente fruto. No hay un escuálido fruto, seco, triste fruto. Dice que llevéis mucho fruto. Ese es el objetivo. En segundo lugar, ¿verdad? ¿Para qué quiere Dios que permanezcas? Porque es la única forma de recibir las bendiciones de Dios. No hay otra forma. Hay mucha gente que quiere, ¿verdad? A toda la gente le gustan las bendiciones de Dios, pero no quieren el compromiso. En la Biblia, ¿verdad? Vemos la historia de muchas personas, relatos de mucha gente, los reyes de Israel, reyes de Judá. La gran mayoría de ellos empezaron muy bien. Empezaron muy bien, es decir, estaban buscando a Dios. Sin embargo, cuando ya estaban estables, cuando ya estaban seguros, entonces ¿qué dijeron? Señor, muchas gracias, ya no te necesitamos para nada. En ese momento se olvidaron de Dios y le dieron la espalda. Y digo, ya hay diferentes, ¿verdad? Tipos de reyes. Hay gente de reyes que ni siquiera desde el principio, ¿verdad? Empezaron mal y malísimo, ¿verdad? Otros mal y se compusieron al final. Pero vamos a ver el ejemplo de una persona que era un ejemplo, ¿verdad? El rey David. El rey David, todo el tiempo que permaneció fiel, le fue bien en todo lo que hacía. Vamos a Primera de Crónicas, capítulo 18 y versículo 6. Todos los cristianos quisieran tener esto que tenía David. Pero todos sin excepción, que a donde tú te pares, todo te salga perfecto, que te salga bien, que todo lo que tenías planeado, bueno, haz de cuenta como hay una moraleja, ¿verdad? Del rey Midas, ¿verdad? Que sé que todo lo que tocaba se volvía oro. Y digo, y no porque eso fuera muy bueno, ¿verdad?
Pero imagínate, ¿verdad? Que donde te pares todo te salga bien. Primera de Crónicas 18:6. 18:6. Y puso David guarnición en Siria de Damasco, y los sirios fueron hechos siervos de David, trayéndole presentes, porque Jehová daba la victoria a David donde quiera que iba. Qué impresionante que Dios, dice aquí, le daba la victoria a David a donde quiera que iba. Yo creo que eso es lo que todos los cristianos quisieran, que tengan la victoria donde quiera que te paras, ¿eh? No solamente a una cosa. Imagínate que vas a una cosa y te sale bien, vas a otro lado y te sale bien, vas a otro lado y te sale bien. Eso se llama bendición de Dios. Dice, daba la victoria a David. No porque David fuera muy bueno, no porque David fuera especial, sino porque David obedecía y preguntaba, ¿verdad? Ahora la pregunta importante, ¿y a ti te va bien en todo lo que haces? ¿En todo lo que haces? ¿Te gustaría que todo te saliera bien a donde quiera que vayas? ¿En todo lo que hagas? Yo creo que cualquiera, ¿verdad? Yo creo que esto es hasta lógico, ¿verdad? No conozco a alguien que le guste que le vaya mal, ¿verdad? ¿Cuál era la clave de David para que todo le saliera bien? Dice que David consultaba a Jehová antes de actuar, para pedir consejo, para pedir sabiduría, para saber cómo actuar y sobre todo, obediencia. De nada te sirve saberlo si no lo vas a hacer, ¿verdad? Entonces el resultado de David era bendición y victoria. ¿A ti te gustaría tener bendición y victoria donde te paras? Eso no solamente se platica, ¿eh? En tercer lugar, ¿verdad? ¿Por qué debemos de permanecer? Porque el que no permanece se hunde en las profundidades del pecado. Así de fácil. No puedes decir, pues yo ando aquí bien aparte y todos felices y contentos y aquí no pasa nada. Hay mucha gente que quiere hacerse como que no pasa nada. Tenemos que recordar que el pecado es como las arenas movedizas. Cuando un cristiano se desvía del camino correcto y cae en el pecado, todo el tiempo que esté ahí, su condición cada vez va a ser peor que la anterior. Va a estar hundiéndose cada vez más. No puede ser, ¿verdad? Pues aquí no pasa nada y hacerse como que todos felices, no es cierto. Por algún tiempo, ¿verdad? A David todo le salía bien a donde quiera que se paraba. Dios lo guardaba, Dios lo bendecía, le daba el triunfo donde quiera que iba. Hasta que dejó de consultar a Dios antes de tomar cada decisión. Entonces, ¿qué pasó con David? A partir de ese momento, dice, cometió los peores errores de su vida. No solamente de ese momento, cosas que lo marcaron para siempre. Ese varón, como dice en Hechos, conforme al corazón de Dios, casi siempre buscó a Dios. Sin embargo, ¿verdad? Cuando actuó sin Dios y no quiso nada con Dios, hizo lo inimaginable, lo impensable. Vamos a 2 de Samuel, capítulo 11. Vamos a ver un montón de versículos aquí. La vida de un varón conforme al corazón de Dios. 2 de Samuel, capítulo 11. Qué tremendo es que una persona se olvide de Dios. Señor, muchas gracias por tus servicios. Ahora me voy solo. Versículo 1. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Aquí digo, qué cosas a lo mejor tan triviales. Oye, pues cuando salen los reyes a la guerra, pues David dijo, pues, ay, qué flojera, hoy no me voy a levantar, hoy está nublado. No, señor, hoy no voy. Pareciera algo, pues, intrascendente, ¿no? Oye, pues dice aquí, cuando los reyes salen a la guerra, David se quedó en Jerusalén. Eso se llama indolencia. Cuando tienes que estar trabajando, no puedes quedarte en tu camita. Pues hoy no voy, señor, ya me dio flojera. Ahí nos vemos, ¿verdad? ¿Qué pasa con ese pequeño e insignificante detalle? Eso lo lleva a lo que vamos a ver más adelante, ¿verdad? Versículo 2. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Dice que aquí cuando él tenía que estar trabajando, tenía que estar ocupado, ¿qué dice? Pues su ociosidad lo lleva a andar papaloteando. ¿Y qué hizo en ese momento? Pues se va al terrado. Qué casualidad, fíjate. En el terrado dice, vio a una mujer. No era una mujer. Hay que ponerle los términos exactos. Era una imprudente, impúdica e indecente mujer, bañándose al aire libre, ¿verdad? ¿Por qué era impúdica? Era una persona sin pudor,
Es decir, que no tiene vergüenza ni recato en sus acciones. ¿Qué mujer se le ocurre en su sano juicio irse a bañar? Digo, y no dice la Biblia, ¿verdad? Si estaba en la azotea y ahí se puso una tina, si estaba con las puertas abiertas, las ventanas abiertas, era algo, ¿verdad? Que David, pues imagínense desde el terrado alcanzar a ver a una mujer bañándose. ¿A quién mujer en su sano juicio se le ocurre hacer semejantes, verdad? Pero bueno, entonces Satanás lo que hace es empezar a acomodar todas las cosas. Dice, y la mujer era muy hermosa. Ah, qué casualidad además, ¿verdad? No estaba feíta la mujer para acabarla de amolar, ¿verdad? ¿Qué hizo David? Pues eso lo llevó al siguiente nivel, versículo 4. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Qué cosas, ¿eh? Dice, codició a la mujer y no solamente eso. Dice, a ver, tráiganmela para acá. No dice la Biblia si la trajo a la fuerza o no, ¿verdad? Pero era el rey podía hacer lo que se le daba a su gana. Aunque ella no hubiera querido, ¿cómo de que no? Es como si ven ahorita los guaruras, ¿verdad? Los judiciales de las guardias presidenciales. Necesito que te vayas con el presidente, ¿verdad? No, es que no quiero. Pues no quiero nada, ¿verdad? Mangos, vámonos. Se la llevaron. Y dice, pues bueno, ¿verdad? Ni modo. Pues ahí va, ¿verdad? Y cumple con ir y hacer lo que tenía que hacer, ¿verdad? Y dice, cuando ella sale, se limpia de su inmundicia. Aquí no pasó nada. Todos felices y campantes. ¿Y será cierto? No. Vamos al versículo 5. Ese es el versículo que marca todo lo que estamos viendo ahorita. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David, diciendo, estoy encinta. Claro. La mujer quedó embarazada. Oye, qué casualidad, ¿verdad? Pues, ¿qué esperaba? Pero claro que por supuesto que desde luego que sí. ¿Qué esperaba que iba a pasar? ¿Que no pasara nada? Como mucha gente, ¿verdad? Va y juega con el pecado. Y dice, aquí no pasó nada. Y se sienten bien inteligentes. Lección número 1. Desde luego que todas nuestras acciones tienen consecuencias. Hay mucha gente, ¿verdad? Ni aunque, como decía un compañero, me acuerdo mucho, ¿verdad? Ni aunque pongas cara de buen conductor. Si te pasaste el alto, desde luego que te van a multar y te van a infraccionar con toda tu cara de buen conductor, ¿verdad? Hay mucha gente que se burla de las consecuencias porque para ellos nunca ha pasado nada. Se han burlado 1 y 2 y 3 veces y no pasa nada. Sin embargo, hay algo que se llama la ley de la siembra y la cosecha. El que no haya pasado nada ahorita no es garantía de que no va a pasar nada nunca. A Dios no se le olvidan las consecuencias. Continuando aquí con David, ¿verdad? Resulta, ¿verdad? Que cuando a David le dice, oye, estoy embarazada, ¿qué hace David? Híjole, así como que pues ya se empieza a complicar la cosa, ¿verdad? David, lo que sabía inmediatamente, ya había investigado, ¿verdad? Resulta que era casada y que tenía a su esposo. Dice, hay que hacer algo inmediatamente, ¿verdad? Vamos al versículo 6 y 8, del 6 al 8. Entonces David envió a decir a Joab, envíame a Urías Eteo, y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías, desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Aquí estamos viendo, ¿verdad? Que David sigue con sus planes. Así como que, híjole, llora. Ahora, a ver, dice, le manda a Joab y le dice, mándame a traer a Urías Eteo. ¿Saben quién era Urías Eteo? Pues era el esposo de Betsabé. David tenía plenamente identificado quién era el problema. Se llamaba Urías Eteo. Dice, a ver, mándamelo para acá. Y todavía finge, oye, ¿y cómo está el pueblo, verdad? Está en rebelión. ¿Cómo sigue Joab? Y resulta, ¿verdad? No, dice, estás bien cansado de la guerra. Vete a tu casa y ahí descansa, porque debe estar bien cansado, ¿verdad? Eso se llama adulación, dice, y le fue enviado un presente de la mesa real. Ándale para que te vayas a una cena, pero con tu esposa, ¿verdad? ¿Qué intentaba David? Estaba empezando, ¿verdad? ¿Qué hubiera pasado? Ahorita vamos a ver todo eso, ¿verdad? ¿Qué hubiera pasado donde Urías se hubiera ido a su casa? Pero bueno, es otro tema, ahorita vamos a ir para allá. Bueno, vamos a ver el versículo 10. Fíjense qué cosa tan interesante.
E hicieron saber esto a David, diciendo, Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías, ¿no has venido de camino? ¿Por qué, pues, no descendiste a tu casa? David le está diciendo, ¿verdad? Y aquí dice, le hicieron saber esto a David. ¿Qué significaba? Que David no solamente no se quedó contento, que a ver, 2, 3 me van a investigar si Urías va a su casa. Lo que David necesitaba es que Urías pisara su casa. Ya tenía el pretexto perfecto. Ya no fui yo. Ya le echaba la bronca a alguien más, ¿verdad? Pero resulta que no contemplaba que Urías era una persona responsable. Todo lo que David no era. Urías tenía la mente en su trabajo, cosa que David no era. David tenía que estar trabajando y Urías sí lo entendía de esa forma. Dice, por eso no fue a su casa. Cuando a David le dicen, ¿qué crees? No fue a su casa. Híjole, ya se le cebó otra vez el plan, ¿verdad? El plan C. Si el B no funcionó, pues ahora vamos con el C, ¿verdad? Vamos al versículo 13. David sigue tratando de hacer que las cosas se encajen como él quería, ¿verdad? Y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. No descendió a su casa. ¿Saben qué tenía Urías? Que era una persona responsable. Ni borracho dejaba sus obligaciones. Aquel varón, conforme al corazón de Dios, ¿verdad? A quien todo le salía perfecto, ¿qué creen? En esta ocasión todo le salía mal. Todo lo que estaba haciendo le salía cada vez más mal y más mal y más mal. Ahora, cuando le vuelven a decir, ¿qué crees? No fue a su casa otra vez Urías. Dijo David, pues no nos queda más que el plan D. No hay más que hacer, ¿verdad? Versículo 13, ¿verdad? Y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Y ahora sí el 14. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. Imagínense nada más lo que le estaba diciendo. Le manda una carta, a ver, Urías, ven para acá. Dice, ¿le vas a llevar esta cartita? Se la vas a llevar a Joab. Era la propia carta letal y se la estaba llevando a su verdugo. Imagínense lo que le estaba diciendo, ¿verdad? Urías, en su inocencia, claro, ahorita se la llevo, pero ahorita voy corriendo y se la llevo a Joab. Versículo 15. Y escribió en la carta diciendo, poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla y retiraos de él para que sea herido y muera. Imagínate nada más la cara de Joab. Oye, llega Urías con Joab. Fíjate que el rey David te manda esta carta. Ah, sí, préstamela. A ver, vamos a echarla, ¿verdad? Hasta la lloro que la empezó a leer en voz alta. Cuando llega esta carta, Urías lo pone. Ay, se le quedó viendo, ¿verdad? Dice, y pones a Urías en lo más recio de la batalla y te apartas para que muera. Imagínate la cara de Joab viendo a Urías enfrente de él. Te tengo que poner en lo más recio de la batalla y me hago un lado para que te maten. Joab sabía quién era David. Era aquel varón a quien todo le salía bien. Lo estaba mandando a matar a esta persona. Joab cumplió tal cual lo que tenía esa carta. Sin embargo, ¿verdad? Dice que después, ¿verdad? Más adelante, Joab manda a un mensajero a David. Oye, ¿qué crees? Dice, pues ya, dice, te paso el resultado de la guerra, ya fuimos, conquistamos. ¿Y qué crees entre tus siervos? ¿Quién crees que se murió? Pues Urías Eteo. ¿Y sabes qué contesta David? Ahora unos, ahora otros, no pasó nada. Qué bueno, el que sigue. Dice, pero esto que David había hecho no agradó a Dios. Ese varón, ¿verdad? ¿Cómo un varón conforme al corazón de Dios puede llegar a hacer algo tan vil, tan cruel? Así es el pecado. Por eso no puedes darte el lujo de permanecer en el pecado. Ahora vamos a ver la parte más importante, ¿verdad? Vamos a 2 de Samuel. Ahora vamos al capítulo 12 y versículos 9 y 10. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón.
Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Qué terrible era lo que le estaba diciendo el profeta a David. Dice, ¿por qué tuviste en poco la palabra de Jehová? Oye, pues que todo te salía bien, ¿verdad? Ahora tuviste en poco la palabra de Jehová. Eso es la consecuencia del pecado, de estar en el pecado, papaloteando en el pecado. Dice, tuviste en poco. Aquella persona que valoraba a Dios como lo más importante, pues ahora ya lo tuvo en poco, ¿verdad? Y no solamente eso. Dice, tú mataste a Urías con la espada de los hijos de Amón. ¿Y qué crees? ¿Tú crees que las cosas terminan ahí? Versículo 10. Por eso le dijo, por lo cual ahora no se apartará jamás. Es una palabra terrible. De tu casa, la espada. ¿Sabes por qué? Y todavía le especifica por qué. No fue porque mataste a Urías. Dice, por cuánto me menospreciaste. Y tomaste a Urías, y tomaste a la mujer y mataste a Urías. El pecado más grave fue menospreciar a Dios. Tuviste en poco la palabra de Jehová. ¿Sabes de cuántos problemas y tragedias Dios nos quiere evitar? Y por eso nos dice las cosas. Nosotros somos los que en nuestra ceguera, en nuestra incredulidad y en nuestra arrogancia no vemos, no escuchamos y no entendemos la voz de Dios. Y muchas veces cuando reaccionas y cuando ya prestas atención es demasiado tarde. Dios te perdona, sí, pero las consecuencias ya están y esas ni Dios te las quita. Ahora, la pregunta importante, ¿verdad? Ya vimos todo el pasaje, ¿verdad? ¿Tú has menospreciado a Dios? Eso es análisis para cada quien, ¿verdad? Entonces ten mucho cuidado, porque si no recapacitas y reflexionas a tiempo, las consecuencias que vendrán van a afectarte de por vida, como le pasó a David. Por eso tenemos que permanecer, ¿verdad? No es una actividad recreativa solamente del fin de semana, o es un plan de vacaciones anual. Debe ser una forma de vida constante, diaria y cotidiana. Ahora, viene la pregunta realmente importante. ¿Y cómo podemos permanecer? Clave número 1, y lo dice aquí, ¿verdad? Con el temor de Jehová. Eso es lo primero que debemos tener. Ahora, piensa por un momento, si tú estás en medio de una tormenta, ¿verdad? Y te sostienes de algo muy débil y frágil, pues claro que no vas a poder permanecer. Ni 5 minutos, porque los vientos fuertes te van a arrastrar. Si te agarras ahí de un pedazo de papel, pues se rompe y adiós, ¿verdad? Pero si quieres permanecer, debes tomarte de algo que también sea fuerte, que sea resistente a la tormenta, que no se mueva, que sea capaz de soportar la peor de las tormentas, es decir, algo que sea permanente. Hay muchos cristianos que han caído y que han cedido incluso a las presiones más leves, lo cual indica que estaban tomados de algo muy frágil y muy débil también. Y por eso no fue suficiente para sostenerlo ante la intempestiva corriente de este mundo. Yo me acuerdo de una persona que así me decía, es que yo no puedo con esta debilidad, es que siempre estoy luchando y nada más no puedo y siempre caigo. Dije, cae porque quieres, porque no es que Dios sea débil, es que Dios te puede ayudar, pero tú no quieres tomarte de él. Te tomas de 1000 cosas menos de Dios. Lo único que permanece es el temor de Jehová. Vamos al Salmo 19, versículo 9. Por eso es importante leer la Biblia, creerla, practicarla. Salmo capítulo 19, versículo 9. Dice, El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos. Todos justos. Dice bien claro que el temor de Jehová es limpio. Para empezar, es algo que nos va a limpiar. Dice, y el temor de Jehová permanece para siempre. ¿Quieres, como veíamos ahorita en la tempestad, ¿verdad? ¿Quieres permanecer fuerte y firme? Pues tómate de algo que permanezca. El temor de Jehová. Para permanecer debemos tener temor de Dios, no miedo, sino un temor reverente a su presencia, para estar todos los días en comunión con Él. ¿Cuánta gente hay que no quiere nada con Dios, verdad? Son cristianos de domingo, son cristianos de una religión,
cristianos de una denominación, nada más. Yo en alguna ocasión, ¿verdad? Cuando he hablado con la gente, me dicen, ¿y tú de qué denominación eres? Le dije, de ninguna. No tenemos ninguna denominación, ¿verdad? Porque yo leo en lo que me baso es en la Biblia. No en una denominación, no tengo una religión. Vamos a ver que la segunda clave que debemos tener para permanecer es con la palabra de Dios. Vamos a Isaías 40 y versículo 8. Isaías 48. Hay muchas cosas que tú puedes tomar, ¿verdad? Pero que no son verdaderas, que no son permanentes. Si te tomas, como veíamos ahorita, ¿verdad? De una hoja, de un pedazo de plástico, pues te vas a ir con la corriente. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. ¿Quieres realmente permanecer? Agárrate de algo fuerte, no de cualquier cosa. Como dice aquí, la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Vamos a 1 de Pedro, capítulo 1 y versículo 23. Realmente la Biblia tiene muchos versículos, ¿verdad? Donde te puedes tomar, todos estos son promesas. 1 de Pedro, capítulo 1 y versículo 23. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La palabra de Dios vive y permanece para siempre. La palabra de Dios no está muerta. Hay mucha gente que piensa, ¿verdad?, que es un libro de historia, un libro antiguo. No. Dice aquí que la palabra de Dios vive. No dice vivió, ¿verdad? No está hablando en pasado, está hablando en presente. Vive y permanece para siempre. Hace un momento hablábamos de tener algo firme para sujetarnos, ¿verdad? Capaz de soportar cualquier tormenta. Ese soporte, ese fundamento es la palabra de Dios. ¿Cuánto de la palabra de Dios tienes en tu vida, verdad? Ahora mismo en 1 de Pedro, capítulo 1, ahora el versículo 25. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Nuevamente, aquí en este mismo capítulo, ¿verdad? 2 versículos más adelante, la palabra del Señor permanece para siempre. Así o cuántas veces necesitamos que Dios nos diga las cosas. Ahora, y aquí además aclara qué tipo de palabra, ¿verdad? Dice el Evangelio que os ha sido anunciado. Cada día, ¿verdad? Tenemos que tomarnos de ese Evangelio. Sí, nacimos por el Evangelio, pero hay que tomarlo todos los días, ¿verdad? Para que nosotros permanezcamos para siempre. Esa es la parte más importante. Vamos a 1 de Juan, capítulo 3, versículo 9. 1 de Juan 3, 9. Dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Todo aquel que es nacido de Dios, dice, no practica el pecado. Y ahorita vamos a hacer énfasis en esa palabra, no practica, ¿eh? Dice, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. Ahora, yo hablaba con una persona una vez y me dijo, oye, aquí dice que no puede pecar. ¿Eso será cierto? Pues claro que es cierto. Pero dice, aquí primero empieza y dice, y no practica el pecado. ¿Qué es eso de practicar, verdad? La simiente de Dios se refiere a la semilla. Es el Evangelio, el cual debe permanecer en nosotros para poder permanecer. Hay muchos cristianos que no conservan nada o casi nada de la bendita palabra de Dios. Tienen solamente algo por ahí olvidado, ¿verdad? Y además diluido de la palabra de Dios. Ayúdate que yo te ayudaré. Al que madruga, Dios lo ayuda. ¿Eso es lo que tienes en la palabra de Dios? Pues con razón entiendo que estés como estés, ¿verdad? Con un suspiro de la palabra de Dios no es posible permanecer. No se puede. ¿Tú también quieres permanecer? Es bien fácil, ¿verdad? Contestar las respuestas. ¿Cuántos versículos sabes de memoria? ¿Qué recuerdas de la lectura de hoy? Pues ahí tienes tus respuestas. Vamos a ver en tercer lugar, ¿verdad? Para permanecer necesitamos guardar nuestro testimonio. Es muy importante guardar nuestro testimonio. No es posible predicar la palabra de Dios cuando nuestra vida refleja todo lo contrario. No se puede. Son totalmente opuestos, ¿verdad? Es como el blanco y el negro. No son ni parecidos, ¿verdad? Ni primos, ni cercanos, ni lejanos, ¿verdad? No son nada que ver. Vamos a Marcos, capítulo 3, 24 y 25. Por eso es bien importante, ¿verdad? Que nuestra vida refleje lo que estamos haciendo. Hay mucha gente que no necesita predicar nada, nada más con ver su vida te das cuenta, ¿verdad? Cómo viven. Marcos, capítulo 3, 24 y 25. Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer.
Es bien claro. Dice, si un reino, si una casa está dividida contra sí misma, no puede permanecer. No es cierto. Dice Dios, ni le hagas al cuento. Todo lo que estás haciendo no es cierto, porque vives una cosa y predicas otra. Cuando llevas una vida doble, es decir, cuando andas un ratito con Dios y luego otro tanto en el mundo, entonces nuestras palabras piadosas de fin de semana no tendrán ningún eco, ni ningún impacto en la gente. Y todavía peor, además servirán de tropiezo y para blasfemar el nombre de Cristo. Vamos nuevamente al caso de David. Segunda de Samuel, capítulo 12 y versículo 14. No terminó ahí la historia de David. Y después de todo lo que le vino, imagínense todavía cómo Dios le dice, y ahora hiciste esto. Qué terrible que Dios venga contigo y te hiciste blasfemar mi nombre. Segunda de Samuel 12, 14. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Con este asunto dice, hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová. Imagínate toda la gente que te está viendo. Ay, pero es cristiano. Yo he hablado con mucha gente, ahorita hablamos de eso, ¿verdad? De una señora que me conoció, ¿verdad? Y me sabe qué, yo a usted sí lo oigo, dice, pero he oído tantos charlatanes que por eso no quiero saber nada de esto. Qué triste que haya habido gente que haya predicado y dice, y los hizo blasfemar. Claro que no quieren acercarse. Oye, cristiano, no, hombre. Hasta parece que le da la vuelta, ¿verdad? Vamos a primera de Juan capítulo 2 y versículo 6. 12, 14. Y ahorita vamos a primera de Juan capítulo 2, versículo 6. Ese es bien importante. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. El que dice, ¿saben cuántos dicen que permanecen en él? Hombre, pululan. Esos abundan en el mundo. Pregúntale a todas las religiones. Primera de Juan 2:6. El que dice que permanece con él, dice, debe andar, pues como él anduvo. Para Dios no bastan las buenas intenciones. Lo que vale es hacer las cosas. Es decir, poner manos a la obra. Es continuar trabajando fielmente todo el tiempo que Dios nos permite estar sobre la tierra. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Debe andar como él anduvo. Así de sencillo. Parece fácil, ¿verdad? Pero andar como él anduvo, ahora, ¿como quién él? ¿Como el líder religioso? El estándar, por eso decía aquí, el estándar que Dios tiene es su Hijo Jesucristo. Cuando quieras compararte con alguien, compárate con Cristo. Siempre la gente, es que el pastor fulano me dijo, es que este es este. No, el estándar no es el pastor ni la persona que conociste, el estándar es Cristo. Cuando quieras compararte, compárate como Él. Por eso, ¿verdad? Tenemos que estar todo el tiempo, ¿verdad? Trabajando en su obra, fielmente, hasta que Él nos llame a su presencia o cuando venga por nosotros, ¿verdad? En el rapto de la iglesia. Hoy en día hay muchos que dicen seguir a Cristo, pero muy pocos realmente andan como Cristo anduvo. En santidad, en honestidad, en humildad. Eso es andar como Cristo anduvo. Aquí la palabra andar, ¿verdad? En griego es peripateo, que significa ocuparse, proceder y vivir. Entonces aquí se refiere no solamente a hablar y a predicar como Cristo, eso lo hace muchísima gente, sino significa a pensar como Él, a actuar como Él, a caminar como Él, en resumen, a vivir como Él. Hoy en día hay muchos, ¿verdad?, que dicen, pero no hacen. Vamos a Mateo, capítulo 23, versículos 2 y 3. Por eso vemos aquí que hay mucha gente pues, que predica bien padre, pero no vive nada. ¿Y eso qué sirve, como veíamos hace rato? Pues como tropezadero. Mateo 23, versículos 2 y 3. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Cuando los escribas y los fariseos eran la gente más religiosa de su época. Los escribas eran los que se sentían santos, porque conocían todas las escrituras. Sí conocían mucho, pero no hacían nada. Los fariseos eran una serie de religiosos, ¿verdad?, que se sentían que ellos podían exigirle a la gente. Y por eso Cristo les dijo, todo lo que te digan que hagas, pues hazlo. Dice, pero no hagas conforme a sus obras. Dice, porque dicen
y no hacen. ¿Tú conoces gente que dice y no hace? Pues yo creo que pululan, ¿verdad? Preocúpate no por los de afuera. Tú también dices y no haces. Ahí es donde está el problema. Este mismo pasaje de Mateo 23, los versículos 13, 14, 15, 23, 25, 27 y 29, dice, mas ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. Porque hay muchos que dicen, pero no hacen. ¿Tú eres de los que dicen y no hacen? Delante de Dios, Él dice, el que dice y no hace, dice aquí, verán estos versículos, es un necio, es un ciego, es un insensato y un hipócrita. Es todo eso. No es una persona piadosa, ¿verdad? Dice Eclesiastés 5:4, ¿verdad? Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Hay gente que nada más habla por hablar, ¿verdad? A la ligera. Hay cristianos que solamente hablan porque tienen boca, ¿verdad? Porque tienen lengua, pero realmente no se comprometen con Dios. Vamos a ver en cuarto, ¿verdad? La cuarta clave. Tenemos que ocuparnos en la obra de Dios. Eso es lo más importante. Dios te dejó un trabajo que tienes que hacer, en el cual tienes que estar ocupado, trabajando. Ese trabajo, esa encomienda, no es para verla, no es para contemplarla de lejos. Vamos a 1 Timoteo, capítulo 4, versículos 13 y el 15. Ahorita veíamos eso, cómo Dios, ¿verdad? En las Escrituras no te lo dice una vez. Acuérdense que cuando Dios habla una vez es importante, pero si Dios te lo dice 2 veces, urge que te pongas en acción. 1 Timoteo 4, 13. ¿13? Ajá, 13 y luego el 15. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Y ahora el 15. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Dios tiene un mensaje para ti hoy. Ocúpate. No tienes que estar criticando, ¿verdad? Ahorita vamos a ver ese tema. Hoy hay muchos cristianos que sí están ocupados, pero no en la obra de Dios, sino en el mundo. Y por eso no pueden presentarse delante de Dios, pues claro, porque su condición de pecado, dice, los ha apartado de su comunión con Dios. ¿Y qué esperaban? Por eso es bien claro, ¿verdad? Isaías 59:2. Dice, pero vuestras iniquidades han hecho división y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Sabes qué provoca las iniquidades? División. ¿Sabes qué provoca el pecado? Que Dios oculte su rostro. Por eso no pueden presentarse. Desde luego que todos los cristianos quieren tener una vida de victoria. Pregúntale al que sea, ¿verdad? A todo mundo le gustan las bendiciones, pero no quieren el compromiso. Ah, no, ese sí no. Y por lo mismo, pues no se preocupan de la obra de Dios. Y por eso tampoco tienen ninguna victoria sobre el pecado y el mundo. Ahora, eso es lo que vimos en la Biblia, en algunos pasajes, con la gente. Analiza tu vida. ¿No tienes la victoria sobre el pecado y el mundo? Es porque tu fundamento no es más fuerte que la tormenta. Es decir, tu compromiso con Dios es tan débil que cualquier vientecillo de doctrina te arrastra como el tamo. Vamos a ver que en quinto lugar, la quinta clave que necesitamos es no estar juzgando a los demás. ¿Saben en cuánto tiempo perdemos en andar juzgando a los demás? Hay gente que se la vive criticando y juzgando toda su vida. Amargada y estar juzga y juzga y juzga. Vamos a Romanos 14, versículos 13 hasta el 17. Nos vamos a leer el versículo 13, Romanos 14 y versículo 13. Otro mandamiento de Dios. Por eso Dios quiere que nos enfoquemos en la Biblia, en estar leyendo, en estar estudiando la Biblia. Y luego en hacerla, ¿verdad? Desde luego. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. ¡Qué terrible! Ya no juzguemos más los unos a los otros. Ya, párale al estar juzgando. Y luego dice algo bien interesante, ¿verdad? Decidir no poner tropiezo u ocasión al hermano. Tienes que decidirlo. Eso no es algo nada más que, pues algún día de estos, ¿verdad? Hay muchos cristianos que nada más están viendo a los demás para criticarlos, para juzgarlos y para ponerles el pie. Hay que entender nuestra posición. Dios nos puso, ¿verdad? No como jueces, nos puso como obreros. Y como tales, cuando veamos algo en los demás, en lugar de juzgarlos, debemos orar por ellos. Porque es lo que les hace falta. Una mano para salir de las arenas movidas donde están hundiendo. Es decir, apoyo. No que les avientes una piedra para acabarlos de hundir.
Vamos a ver en sexto lugar, la sexta clave que necesitamos, estando en santidad. Una de las cosas más importantes es esa, no andar predicando. ¿Se acuerdan de Moisés, verdad? Dice que cuando él subió al monte, ¿verdad? 40 días y 40 noches, ¿se imaginan? La primera vez yo creo que la esposa de Moisés, ¿verdad? Podía haber dudado, oye, ya le gustó, ¿verdad? Cada rato 40 días y 40 noches. Moisés no necesitó andarse defendiendo. Dice que cuando él bajaba, dice, su rostro resplandecía. No tenía que andarte diciendo en dónde andaba. No se llama santidad. Vamos a Juan 15, versículo 7. Qué hermoso es que la santidad la puedes reflejar, que se note la santidad que tienes con Dios, tu comunión con Dios. Hay mucha gente que dice que habla con Dios, ¿verdad? Y que le platica y que le cuenta y que le contesta. Y los ves y, no, hombre, está peor, ¿verdad? Que cualquier persona. Juan 15, 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Este es un versículo que con mucha frecuencia es mal interpretado. Yo he hablado con muchos cristianos que me dicen, hombre, si hubiera sabido esto desde un principio, ya no estaría aquí. Pues claro que no, ¿verdad? Dice, pedid todo lo que queréis y os será hecho. No, hombre, pues piensan, ¿verdad? En ese momento, ¿verdad? La gente piensa que Dios le va a contestar todo, ¿verdad? Lo que pidan. Como si Dios fuera, ¿verdad? Un obediente genio de la lámpara de Aladino, que sale para cumplir todos tus deseos y caprichos, ¿verdad? Sin embargo, nunca se fijan, ¿verdad? Que Dios dejó bien clara la condición. Por eso dijo, si permanecéis en mí. ¿Qué significa eso de si permanecéis en mí? Significa, ¿verdad? Estar primero en su presencia, alineado con Él, porque en su presencia ya no hay pecado. Si ya no hay pecado y solamente hay santidad, entonces todos nuestros pensamientos, nuestras peticiones también estarán alineadas a su voluntad, a la santidad. Entonces sí podemos pedir lo que sea, porque todo va a estar de acuerdo con su santidad y con su voluntad. Un beneficio, ¿verdad?, de permanecer con Él es que todo lo que le pidamos va a estar de acuerdo con su voluntad, porque sabemos exactamente cómo piensa, cómo le agrada y también cómo no le agrada. Una persona que vive en comunión con Dios sabe qué quiere Dios y también qué no quiere Dios. Tiene bien claro hacia dónde tiene que ir. La séptima clave, guardando sus mandamientos. Vamos a ver qué importante es guardar sus mandamientos. Vamos a Juan, capítulo 15 y versículo ahora el 10. Este capítulo Juan 15, ¿verdad? Es algo que Jesús dijo y si se dan cuenta, todos estos pasajes los hemos tomado de Juan. Realmente cómo Dios especificó todo esto, ¿verdad? Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mí, Permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Si verdaderamente quieres permanecer en Él, debes guardar los mandamientos. No basta con conocerlos. Hay mucha gente que se los sabe de memoria. Yo no sirve para nada. Guardar se refiere a ponerlos en práctica. La palabra guardar que se ocupa aquí en griego es tereo, que significa mantener el ojo para prevenir que se te escape. Es conservar, es custodiar. ¿Has visto tú cómo acecha un gato, por ejemplo, un ratón? Y lo tiene aquí en la mira. Y no hace como que se voltea para la otra, pero siempre lo tiene aquí. Dice, y cuando se quiere escapar, en ese momento lo agarra. Así debemos de guardar nuestra santidad. No debemos de perderle, ¿verdad?, el ojo. ¿Cuántos cristianos hay que están durmiendo plácidamente, ¿verdad? Y la santidad, pues hasta por allá, ¿verdad? Por eso dice aquí, ¿verdad? Cristo mismo se ponía como el ejemplo de la obediencia a su Padre. Dice, así como yo obedezco y guardo los mandamientos de mi Padre y permanezco en Él. No es magia, ¿verdad? Realmente es una consecuencia, porque permanecía en santidad con su Padre. Vamos a 1 de Juan, capítulo 3, 24. Por eso es importante guardar los mandamientos de Dios. No solamente conocerlos, no platicarlos. Es importante guardarlos, ¿verdad? Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. El que guarda sus mandamientos, no el que los platica, no el que los conoce, no el que los menciona, el que los guarda. Lo primero que hay que hacer es guardar los mandamientos de Dios.
Esa es la parte más importante. Y vamos a ver la última de las claves. La clave número 8, testificando de Cristo. Vamos a 1 de Juan 4, versículo 15. No solamente es importante... Ajá. Todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Todo aquel... 4:15. Dice aquí bien claro. Dice, todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él. ¿Sabes por qué una persona testifica? ¿Sabes por qué una persona puede llevar el Evangelio? Porque permanece en Dios y Dios en él. Tienes el motor que te impulsa, ¿verdad? Ahí mismo el versículo 16, ¿qué dice? Y nosotros hemos conocido y creído el amor de Dios, que el amor de Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Dice algo bien claro. Nosotros hemos conocido. ¿Sabías tú que hay muchos cristianos que no conocen esto? No les ha amanecido, dice la Biblia. No se han dado cuenta. Ahorita hablábamos hace rato de eso, ¿verdad? Hay muchos cristianos que viven tan en la luna, ¿verdad? Y les ha tomado 3 días darse cuenta, 15 días, 30 años, ¿verdad? Y no les amanece, y por eso viven como viven. Qué triste es que la gente no conozca a Dios. Por eso no están ahí, ¿verdad? ¿Sabías tú que el termómetro del cristiano es su vida de comunión con Él? El cual se refleja en su ánimo de predicar el Evangelio. Es bien fácil, ¿verdad? ¿Sabías tú que el calor es la energía cinética de las moléculas? Cuando te tallas las manos produces calor por inercia. En lo cual, ¿verdad? Pasa con el Evangelio. Porque el Evangelio te mueve por el Espíritu Santo. Si no estás predicando, es porque no tienes el Espíritu Santo corriendo en tu vida. Es por eso. Una paleta de hielo no tiene energía cinética. Lo único que transmite es frío. Vamos a ver un pasaje en Jeremías, capítulo 20 y versículo 9. Un profeta que quiso también ponerse como los inconversos. Señor, ¿sabes qué? Ya me cansé. Ya estuvo, Señor. Aquí, gente que nada más no quiere saber nada de ti. Pero no solamente la gente, ¿verdad? Imagínense a Jeremías, tal grado de decepción, ¿verdad? Jeremías 29. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Imagínense, ¿verdad? Cuando una persona es cristiana, y como dice aquí, ¿verdad? No, Señor, como decía también Asaf, ¿sabes qué? Ya no voy a decir nada, me voy a comportar como los incrédulos mangos, ¿no es cierto? Dice, había como un fuego ardiente metido en mis huesos. ¿Saben qué es metido en sus huesos? En lo más profundo de su ser. Y luego dijo Jeremías, pues aquí me aguanto y no pasa nada. Dice, traté de sufrirlo y no pude, porque era más fuerte que yo. Te lleva a, tú síguele. Qué terrible, ¿verdad? Es cuando un cristiano quiere estarse aguanta y aguanta el Espíritu de Dios. No puede. Imagínense, ¿verdad? A tal grado llegó que precisamente en el versículo 11, es uno de los versículos más grandes y más usados de Jeremías. Jeremías 20:11. Es como entonces entendió Jeremías su propósito en la vida. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante, por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán, tendrán perpetua confusión, que jamás será olvidada. Ahora sí, Jehová dice, viene conmigo como un poderoso gigante. Dice, por tanto, todos los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados, dice, tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Ese es el Dios que tiene que acompañarnos. Es el Dios con el que tienes que acompañarte todos los días, para que Dios bendiga tu vida. Es para permanecer toda la vida. Si Dios, ese Dios, como dice Jeremías, va conmigo, pues olvídate. Así me voy hasta donde tú me digas, Señor. Y le seguimos, ¿verdad? De otra forma, es imposible que un cristiano permanezca. Vamos a darle gracias a Dios por todo lo que pudimos ver el día de hoy. Vamos a hacer una oración. Bendito Dios y amado Padre Celestial, te damos muchas gracias por todas tus palabras, Señor, por todas tus promesas. Gracias por todo lo que nos enseñas el día de hoy. Te pedimos para que tú lo grabes en nuestros corazones, para que tú nos permitas que podamos servirte, Señor, como esos siervos diligentes que tú quieres, Señor, como un siervo bien aprobado, Señor, un siervo aprobado para tu obra, que esté trabajando, Señor, todo el tiempo que tú nos permitas estar sobre la tierra. Permítenos permanecer, Señor, pero no solamente permanecer, sino permanecer
con ese corazón ardiente para poder servirte, para poder estar trabajando, para ser usados, Señor, hasta el momento en el que tú vengas por nosotros. Te pedimos por todas las iglesias donde se predica tu palabra, Señor, para que también tú las acompañes y para que mucha gente pueda venir a la salvación. Te pedimos para que nosotros tú nos permitas seguir trabajando, Señor. Sabemos que tu venida cada día está más cerca, pero el tiempo que nos quede aquí, Señor, que tú nos ayudes a trabajar fielmente en tu obra. Te pedimos, Señor, para que ahora tú nos despidas y para que tú nos guardes en todo lo que hagamos. Te lo pedimos y te damos gracias en el bendito nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga. Terminamos.